Evangelio de hoy, sábado 3 de mayo del 2025. Proclamación del Santo Evangelio de hoy, según San Mateo. Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y él, con su sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Otro de sus discípulos le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le dijo: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: «Señor, sálvanos, que estamos por naufragar». Él les dijo: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: «¿Qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas lo obedecen?». Cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, y entre gritos le dijeron: «Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?». Lejos de ellos había un hato de muchos cerdos que pacían, y los demonios le rogaron: «Si nos expulsas, permítenos ir a aquel hato de cerdos». Él les dijo: «Vayan». Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y perecieron ahogados. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron corriendo a la ciudad, y allí contaron todas estas cosas, incluso lo que había pasado con los endemoniados. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús, y, cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio de hoy sábado, por la santa palabra de Dios y la reflexión. ¡Qué maravillosa palabra de vida! Pues el Señor Jesús primeramente fue a la casa de Pedro, y en ese lugar estaba la suegra, pero ella estaba postrada en cama
y con mucha fiebre. Jesús en ese momento le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Luego la palabra de Dios también nos habla que al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y él, con una sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí vemos que primero Jesús tocó a la suegra de Pedro y la sanó de toda fiebre. Luego liberó a muchos endemoniados con una sola palabra. Y luego por tercera vez sanó a todos los enfermos. Como ellos sabían que Jesús estaba en la casa de Pedro, todos fueron a golpear la puerta para que Jesús los ayudara, para que Jesús los sanara. Y así fue, porque se tenía que cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús sanó a todos y liberó a todos, porque escrito estaba que Él se llevaría nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Amén. Jesús nos libera. Jesús con una palabra nos sana de toda enfermedad. Jesús con un solo toque nos sana de todo problema que estemos atravesando. Pero para que esto venga a suceder en nuestra vida, nosotros tenemos que ir a buscar a Jesús. Tenemos que estar cerca de Jesús. Así como aquella mujer que estaba postrada. Una vez que ella recibió el toque de Jesús, inmediatamente se levantó para servirlo. Lo mismo al caer la noche. Los endemoniados no querían ir con Jesús, pero los llevaron. Le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Dice la palabra, los demonios son los únicos que no quieren estar cerca de Jesús y tampoco quieren que nosotros lo estemos. Pero al caer la noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios. Así está escrito, y sanó a todos los enfermos. Gracias a Dios, Jesús quiere que estemos cerca de Él y que lo busquemos a cada día, a cada noche. Las personas comenzaron a rodearlo. Había mucha gente y Jesús dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Otro de sus discípulos también le dijo: Yo también quiero ir contigo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo al primero y al segundo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y al otro le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús había venido a este mundo para cumplir con una misión. Jesús no había venido a este mundo para perder el tiempo. No había venido a este mundo para recostar su cabeza y descansar. Él había venido a este mundo para cumplir con una misión, la voluntad del Padre Celestial.
Es por eso que en este día sábado debemos dar gracias a Dios, porque si no fuera por el Señor Jesús, nosotros no estaríamos aquí. Nosotros estaríamos en tinieblas, en la oscuridad completa. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a entregar su vida para llevarse enfermedades y dolencias, pero también para darnos su palabra y para que hoy tengamos salvación. Jesús vino para enseñarnos que debemos usar la fe y no dejarnos llevar por el miedo o las tempestades de la vida. Jesús nos da su ejemplo, pues en aquella barca y con sus discípulos, Jesús estaba durmiendo. Ellos estaban pasando por una gran tempestad, una gran tormenta se había levantado, y fueron y despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Pero Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Aquí vemos que Jesús reprendió a sus discípulos. Ellos no tienen que tener miedo. Nosotros no debemos andar con miedo. No debemos andar preocupados. Todo cristiano, toda persona en este mundo pasará por una tempestad. Pero si nosotros estamos en la palabra de Dios, tendremos paz aún en medio de la tormenta. Si nosotros confiamos en Dios y usamos nuestra fe en su palabra, tendremos paz y pasaremos toda tempestad. Ahora bien, esta tempestad viene para todos y a muchos cristianos ha ahogado. Así es, hay muchos cristianos que hasta el día de hoy están naufragando, están lejos y lejos de Dios, porque han tenido miedo, porque no se han aferrado a la palabra de Dios. Cuando un hombre, cuando una mujer no se aferra, no abraza la palabra de Dios, entonces viene la tempestad y destruye su barca, su vida, y este cristiano, esta cristiana comienza a naufragar por la vida, se aleja de Dios y empieza a vivir bajo las tinieblas. Ahora, quien se aferra a Jesús permanece y la tempestad pasa. Satanás siempre querrá lanzar una tempestad, una tormenta, para poder destruirnos. Pero nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos una vez más que sus discípulos tenían miedo y le decían: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Pero Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Gracias a Dios, Jesús tiene que estar en nuestra barca y habrá calma, habrá paz. Jesús tiene que estar en nuestra vida y habrá paz, aunque estemos en medio de una tormenta. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, salieron 2 endemoniados, salieron de entre los sepulcros, y en ese momento Jesús envió a los demonios a un hato de cerdos, porque ni los demonios
querían ir para el infierno. Jesús les dio permiso y aquel hato de cerdos se lanzó por un despeñaderos y perecieron ahogados. Aquellos hombres quedaron en calma, quedaron en paz, quedaron libres. Pero aquí vemos que las personas de aquella tierra de los Gadarenos quedaron asustados, quedaron con miedo y le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Aquí vemos una vez más cómo aquellos ciudadanos no tenían a Jesús. Y cuando uno no tiene a Jesús, se asusta por todo, vive con ansiedad y con miedos. Cuando uno no tiene a Jesús, se le vienen muchos pensamientos malos que lo hacen temblar. Por eso, quien no tiene a Jesús, no tiene paz. Pero quien tiene a Jesús, tiene paz. Y para tener a Jesús, tenemos que abrazar de todo corazón la palabra de Dios. Abrazarla, quiero decir, en meditar y practicar, en obedecer todos los días la palabra de Dios. Gracias a Dios. Oremos en este día y pidámosle al Señor que reprenda toda tempestad que se encuentre en nuestra vida. Pero antes de orar, si te ha gustado el Evangelio de hoy, la palabra de vida, te invito a que dejes un me gusta. Deja un me gusta en este video, también en los comentarios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y suscríbete, te invito, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que todos los días recibas el Santo Evangelio. Ahora bien, si ya has dejado un me gusta y un comentario y te has suscrito, entonces oremos a nuestro Dios. Amado Dios, bendito Padre, eterno, glorioso y celestial, gracias te damos por esta palabra de vida. A ti, Señor, nos encomendamos, a ti nos entregamos en el día de hoy. Ayúdanos a abrazar tu palabra, danos de tu paz, sánanos de todas las enfermedades, líbranos de todos los males. Ayúdanos, Señor, a que vengamos a estar en paz y a estar en tu santa y poderosa presencia. Queremos seguirte, queremos servirte también, queremos estar en tu santa presencia. A ti nos encomendamos de todo corazón, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, sábado. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy.